Señores y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de documentales literarios, algo que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho ver, que me da la sensación de que cada vez se hacen más y más interesantes y que realmente yo no he visto muchos vídeos sobre este tema, no he encontrado ni en inglés ni en castellano demasiado. Eso no quiere decir que no existan, solo quiere decir que yo no he sabido buscar o encontrarlos, pero me apetecía mucho recomendaros 5 documentales sobre escritoras que me parecen súper interesantes, con los que aprendes un montón y que además te dan ganas como de descubrir a estas autoras si es que no las has leído nunca. Todos estos documentales se pueden ver en plataformas de streaming aquí en España. Lo siento, pero no sé cómo funcionará fuera. Yo os recomiendo que utilicéis una aplicación que se llama Just Watch, donde te avisa en qué plataformas de streaming puedes encontrar algunas de las películas, series, etcétera, etcétera, que estás buscando. Así que yo te recomiendo que utilices esa aplicación. Estos 5 documentales están centrados en mujeres escritoras y la verdad es que es lo normal porque es lo que a mí me interesa. También hay algunos documentales sobre escritores, etcétera, etcétera, que quiero ir descubriendo, y si os gusta este vídeo y os apetece este vídeo, prometo hacer una segunda parte en el que haya pues más documentales y más cosas que yo haya visto y que igual os pueden interesar. Antes de ponernos de lleno con el vídeo, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tenéis contenido diario, que os suscribáis al canal y que le deis la campanita para que os avise de cuando subo vídeo. Además, en la cajita de descripción tenéis el link a mi Patreon, donde si os apetece os podéis unir para ayudarme a seguir creando contenido, y de paso tenéis cosas exclusivas, entre ellas una lectura conjunta todos los meses. Este primer documental es el que me hizo enamorarme de este formato a la hora de conocer la vida de escritoras y escritoras. Os estoy hablando de Joan Didion, El Centro Cede. Este documental se estrenó en 2017 en Netflix y está dirigido por el sobrino de Joan Didion, Griffin Dunne, y dura 1 hora y 34 minutos. Creo que es el más largo de los que os voy a hablar hoy. Joan Didion es una autora norteamericana a la que yo siempre he tenido mucha admiración. Es verdad que he leído 2 libros de ella y luego todo lo demás essays, pero no me he puesto de lleno con toda su obra, que casi toda su obra en España está publicada por Penguin Random House. Pero realmente cuando yo vi que iban a subir este documental en Netflix estaba muy interesado, porque Joan Didion es la autora de uno de los libros que más me han marcado como lector en mi vida, El año del pensamiento mágico, The Year of Magical Thinking. Ese es un libro del que se habla en este documental además, pero es un libro en el que ella se enfrenta al duelo de haber perdido a su marido durante una época de enfermedad de su hija. Entonces nos vamos a encontrar con un libro que desde una manera casi periodística, porque ella es periodista, desde una manera como analítica, no tanto emocional como periodística y analítica, se enfrenta a lo que es el duelo, se enfrenta a cómo ella, como persona, se enfrenta a ser viuda, y me parece un libro muy interesante y un libro que hay que leerlo con la cabeza en su sitio. No puedes leerlo, yo creo, en un momento en el que estés pasando lo mal, pero es un libro que vale mucho la pena. Me enrollo mucho hablar del libro, pero bueno, en el documental nos vamos a centrar en la vida de Joan Didion desde un punto de vista muy personal, con imágenes de archivo. También es verdad que el director es su sobrino, es la persona que le cuidó cuando él ya estuvo a su final de su vida, y es muy interesante ver este documental porque es eso, muy personal. Se centra mucho en la vida de Joan Didion y cómo esa vida y cómo esas historias que ella fue viviendo fueron influenciando sus libros. Es mayormente conocida por ser escritora de no ficción, así que es normal que su entorno acabe permeando en sus historias, en los essays, en las memoirs y en las novelas que escribe. A través de ir haciendo el recorrido de su vida, vamos haciendo también el recorrido de sus libros. Vamos a ver cómo va cambiando su manera de escribir, cómo va cambiando los temas sobre los que quiere escribir. Primero se centra casi en lo doméstico, en hablar de California, de Nueva York, pero desde el punto de vista un poco más doméstico, más del día a día, y luego pasa a interesarse por la política. Tiene varios libros y varios artículos de política muy interesantes, incluso llega a ir a El Salvador cuando hay una guerra civil allí. Luego ya cuando pasa a hablar de esas memorias, cuando pasa a hablar del fallecimiento de su marido, del fallecimiento de su hija, de cómo eso le afectó a ella como persona, yo creo que hasta se vuelve un poquito más personal y empiezas a notar, sobre todo en las entrevistas de ahora, en las que se hicieron en 2016, 2017, te empiezas a fijar en ella, en su rostro, en sus movimientos. Es una mujer que padecía de Parkinson, murió por complicaciones de Parkinson, la manera en que se mueve, la manera en que habla. Y es muy interesante ver lo vulnerable que llegó a ser en este documental. Algo que, si lo piensas realmente, como en sus libros más testimoniales, ella lo era, así que no debería sorprendernos tanto.
Yo os lo recomiendo muchísimo, lo tenéis en Netflix, es una pasada. Y si no habéis leído nada de ella, tampoco os va a spoilear nada. Así que es muy interesante que lo veáis para luego ir decidiendo qué libros de Joan Didion queréis leer. Obviamente yo siempre recomendaré El año del pensamiento mágico y su novela Río Revuelto, que es hasta editada en España por Gato Pardo. El siguiente documental nos lleva desde Estados Unidos a Italia, aunque dentro del documental vamos a volver a Estados Unidos varias veces, y es un fenómeno llamado Elena Ferrante. Este documental también es de 2017, está dirigido por Giacomo Durzi y en España lo podéis ver en Filmin. Elena Ferrante es posiblemente la escritora italiana más importante de nuestra era, de la era contemporánea, y nadie sabe realmente quién es. Este documental se centra más en sus obras que en el misterio de saber quién es Elena Ferrante, aunque también habla de eso, habla de su necesidad del anonimato, de por qué ella quiere primar sus obras sobre su persona, etcétera, etcétera. Y vamos a ir haciendo un recorrido a lo largo de la historia de la literatura de Elena Ferrante, acompañados de autores americanos y autores italianos. Entre ellos, pues tienes a Jonathan Franzen, el autor de Las correcciones, tienes a Elizabeth Strout, la autora de Me llamo Lucy Barton, está Roberto Saviano, está Nicola Lagioia, que acaba de sacar un libro en España hace poco que todo el mundo habla maravillas de él. Y es muy interesante la admiración que tienen por ella estos autores. También es muy interesante ver cómo esas novelas que ella escribió se empezaron a hacer más famosas en Estados Unidos que en cualquier otro lado del mundo y que de repente desde Estados Unidos fue hacia otros países. Es verdad que el documental, a pesar de ser italiano, se centra mucho en la traducción, se centra mucho en los autores americanos, se centra mucho en la recepción que tuvo Elena Ferrante en Estados Unidos, incluso más que en la recepción que tiene en Italia, aunque también hay otros momentos en los que habla, pues cuando ella estuvo nominada al premio Strega, etcétera, etcétera, y de cómo los críticos italianos como que le dieron un poco la espalda, etcétera, etcétera, en algunos momentos precisamente por ese anonimato. Una de las partes más interesantes de este documental para mí ha sido ver las entrevistas que le hacen a Anne Goldstein, que es la traductora de Elena Ferrante en inglés. Ella es la traductora de todos los libros, si no me equivoco. Definitivamente es la traductora de la tetralogía de las novelas napolitanas. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo ella responde a esa fama a la que ella también se ha visto expuesta, ya que normalmente en Estados Unidos cuando hacen eventos sobre Elena Ferrante, etcétera, etcétera, es ella la que va, porque Elena Ferrante no sale, no da entrevistas, no hace eventos, etcétera, etcétera. Y yo personalmente os lo recomiendo muchísimo, tanto si os interesa Elena Ferrante como si no, porque creo que es un documental que te hace pensar sobre obra versus autor, sobre si es necesario conocer al autor o a la autora para disfrutar de la obra, etcétera, etcétera. Sí que os digo que hay momentos en los que puede haber pequeños spoilers de las novelas de Elena Ferrante. Tampoco son spoilers muy importantes, pero es verdad que hay momentos que entran en algunos detalles que si no has leído las obras puede llegar a molestarte. Yo, por ejemplo, he leído solo un par de libros de Elena Ferrante. He leído La hija oscura y he leído el primero de la tetralogía. Y la verdad es que a mí en ningún momento me molestó ninguno de los mini spoilers que había, pero sé que hay gente a la que el mínimo detalle no le gusta. Y sí es verdad que en un momento cuando están hablando sobre La hija oscura, yo creo que sí que hay un pequeño spoiler importante, claro que como yo he leído el libro, pues no lo noté mucho, pero luego al pensarlo sí que me di cuenta que para la gente que no ha leído esa novela puede que sea un poco difícil. Yo a los 21 años, en un viaje a Estados Unidos, descubrí a una autora de la que había oído hablar mucho, más por su vida que por su obra, que se llama Sylvia Plath. Sylvia Plath es uno de esos mitos de la literatura, una de esas personas a las que yo creo que su personaje, su persona, ha superado muchas veces a lo que viene siendo su obra, ¿no? Sylvia Plath se suicidó, además de una manera un poco fuerte, y eso ha hecho muchas veces que se eclipse parte de su obra, sobre todo yo creo que su obra poética. Al final su novela, La campana de cristal, está claramente basada en su vida y creo que mucha gente se ha centrado en ese libro para intentar entender qué es lo que le ocurría a Sylvia Plath. Y eso precisamente es lo que hace este documental del que os quiero hablar. Se llama Sylvia Plath dentro de la campana de cristal. Es de 2018, está dirigido por Teresa Griffith y no llega a durar una hora, así que lo podéis ver súper rápido. Este también lo tenéis en Filmin, igual que el de Ferrante. Este documental está centrado, como os decía, en precisamente esa obra, ¿no? En la salud mental de Sylvia Plath y en esa obra que fue inspirada precisamente por todos sus problemas con la depresión, etcétera, etcétera. La campana de cristal es una obra maestra, es una obra súper interesante en la que seguimos a una chica joven
que acaba trabajando en Nueva York en una revista y son sus idas y venidas y sus problemas y su espiral hacia la depresión. Es muy interesante, es un libro que a mí me marcó mucho con 21 años y que tengo muchísimas ganas de releer porque no lo leo desde pues eso, los 25, 26 años y ya pues casi 40, así que ha pasado el tiempo. Este documental se fija mucho en eso, se centra mucho en la novela, se centra mucho en su juventud hasta esa novela. También luego nos pasa a hablar un poco de su vida con Ted Hughes, de su matrimonio, de los hijos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo se centra, ¿no?, en esa novela y en lo que esa novela supuso para ella y en qué se basó para escribir esa novela. Es un documental con muchas entrevistas interesantes a personas muy cercanas a Silvia Plath, hay compañeros de clase, hay exnovios y también están algunas de las compañeras de Silvia Plath cuando ella ganó ese concurso y fue a Nueva York a trabajar como editora invitada durante un tiempo en una revista. Entonces, te ayuda a tener un retrato bastante claro de cómo era ella, de lo importante que era para ella la escritura y de lo mucho que se basó en su historia para escribir La campana de cristal. A mí es un documental que me encantó, además está narrado por Maggie Gyllenhaal, que eso siempre es bien, esa mujer es maravillosa. Si os interesa Silvia Plath, es buenísima manera de conocerla. No os vais a llevar ningún spoiler porque ella solo escribió una novela que es La campana de cristal y todo el mundo sabe de qué va, todo el mundo conoce la historia. Y también habla un poquito de su poesía, pero no mucho, y la verdad es que la poesía de Silvia Plath es muy, muy interesante. Tenéis documental y libros por doquier. Ahora en inglés acaba de salir una biografía sobre Silvia Plath, que son como casi 1000 páginas, que yo tengo muchísimas ganas de leer, pero tengo que encontrar el momento porque, obviamente, 1000 páginas. A ver. El cuarto documental también está en Filmin. De hecho, el único documental de los que voy a hablar hoy que no está en Filmin es el primero, el de Joan Didion, que está en Netflix. Y es Patti Smith, Electric Poet. Este es el documental más reciente de los que vamos a hablar. Es de 2022. Está dirigido por dos mujeres, Anne Cutalla y Sophie Peyrat. Y, como os decía, la tenéis en Filmin. Y tampoco llega la hora. De hecho, este es el documental más corto de los 5 de los que hablamos hoy. Y seguimos a Patti Smith. Vamos a conocer a una de las figuras más importantes del arte en general y de la literatura en particular de Estados Unidos. Vamos a conocer cómo Patti Smith llega a Nueva York, cómo conoce a Robert Mapplethorpe, que es en lo que se centra su primer libro así importante, Éramos unos niños. Vamos a conocer su obsesión por la poesía, sus ganas de aprender, cómo va poco a poco entrando en el mundo de los recitales de poesía, cómo va entrando en el mundo de primero escribir poesía y luego salta al punk y a cantar, y luego va a la fotografía, y luego escribe sus memorias, etcétera, etcétera. Y vamos a ir conociéndola poco a poco y vamos a ir haciendo un recorrido a lo largo de su vida en este documental cortito. Yo no sabía que Patti Smith en un momento de su carrera dejó de actuar, dejó de trabajar, dejó todo, se fue a vivir con su marido, cuidó a sus hijos, crió a sus hijos y hasta muchos años después no decidió volver. En mi cabeza era una mujer que siempre había estado trabajando. Y la verdad es que no se centra solo en su carrera literaria, no se centra solo en libros como M-Train, como Éramos unos niños, como El año del mono, sino que realmente hace un overview muy interesante de toda su obra, de toda su historia y de su biografía. Vamos a ir viéndola madurar, vamos a ir viéndola envejecer hasta pues los últimos días, y aquí sigue viva, sigue dando entrevistas, sigue dando conciertos, sigue haciendo un montón de cosas. De hecho, hace poco se ha publicado un libro suyo que creo que era, no sé si el último es El año del mono o Devoción, pero bueno, este documental no es solo literario, pero yo creo que es una muy buena manera de conocer a una persona, a una escritora, a un artista muy importante dentro del contexto moderno y dentro del contexto norteamericano. Y la verdad es que yo disfruté mucho este documental y fue precisamente por este documental que yo decidí que quería hacer este vídeo y fui hacia atrás, recordé algunos documentales que había visto ya, vi algunos nuevos y la verdad es que creo que el catálogo de Filmin en cuanto a estos documentales es muy muy interesante. Para recomendaros también un libro dentro de la obra de Patti Smith, creo que es obvio que Éramos unos niños es su obra más importante. Es una memoria donde habla de su relación, su amistad, su vida con Robert Mapplethorpe. Es un libro maravilloso que tengo muchas ganas de volver a leer, porque es un libro que leí hace muchísimo tiempo y me acuerdo solo a cachos. Entonces tengo muchas ganas de leerlo ahora, en vez de con 20 y pico, con casi 40 años, y creo que se nota mucho el cambio
en cuanto a leer un libro entonces ahora, y me llama mucho la atención por eso. Y ya el último documental del que vamos a hablar es de una autora a la que yo todavía no he leído, porque me da muchísimo miedo y muchísimo respeto. De hecho, en uno de mis últimos vídeos os hablaba precisamente de que esperaba este año poder leer una de sus obras, ¿no? Os estoy hablando de Ursula K. Le Guin, que es una autora muy importante en el canon literario norteamericano, que es una autora muy importante dentro de la fantasía, la ciencia ficción, la literatura especulativa, y que precisamente algunas veces hemos hablado de esto, que en España hemos estado muchísimo tiempo sin poder disfrutar de sus obras porque estaban todas descatalogadas, algo que pasa mucho con muchas autoras de género, específicamente de este género. El documental del que os hablo es Los mundos de Ursula K. Le Guin, un documental de 2018 que, como ya os decía, podéis ver en Filmin y que está dirigido por Arwen Curry. Este documental también dura un poquito más de una hora y cuarto, una cosa así. Respecto a todos estos documentales que he visto, creo que este está ahí con el de Joan Didion. En este documental no solo tenemos entrevistas con Ursula K. Le Guin, sino que también tenemos entrevistas de autores y autoras muy importantes del mundo de la fantasía y la ciencia ficción, entre ellos el maravilloso Neil Gaiman, que además me gusta mucho porque Neil Gaiman al principio del documental hace una referencia a Hogwarts y a cómo que sin Ursula K. Le Guin Hogwarts no existiría. Lo mejor de este documental es el recorrido que hace por la vida de Ursula K. Le Guin desde que es muy pequeña, desde la historia de sus padres, el libro que escribió su madre, cómo ella va convirtiéndose en escritora desde muy pequeña, cómo ella va escribiendo relatos y mandándolos a todas las revistas que pilla. Tuvo muchas dificultades para publicar al principio, como ella misma dice en el documental, al principio solo publicaba algún poema aquí, algún poema allá, y de repente consiguió empezar a publicar ya en revistas de ciencia ficción, revistas un poco más específicas, y empezó a escribir libros, un montón de libros que al principio se centraban mucho en la fantasía típica de hombre-héroe, etcétera, etcétera. En un momento dado a ella le piden que escriba una novela juvenil y es cuando Terramar aparece. Es cuando Terramar aparece del todo, porque hasta entonces creo que sí que había escrito algunos relatos sobre Terramar. Y con Un mago de Terramar ella inaugura una saga de libros que va a ir evolucionando tanto como ella en los años. Es muy interesante porque entre la primera trilogía y la segunda trilogía de Terramar hay muchísimos años entre medio, creo que son 17 años, y a lo largo de esos 17 años la visión de la autora va cambiando, sobre todo en cuanto a feminismo, el papel de la mujer en la ficción especulativa y en la ficción en general. De repente ella se da cuenta, gracias a compañeras feministas y a compañeras de su entorno, que sus obras están muy centradas en los hombres, que siempre es un héroe, nunca una heroína, que nunca está centrado en la otra visión. Y ella llega a un punto en el documental que dice que llegó el momento en el que ella tenía que dejar de escribir como un hombre y empezar a escribir como ella, que se había centrado mucho en escribir como todos sus compañeros de género. Entonces a mí eso me pareció muy interesante y ese viaje es una cosa brutal del documental. También conocer esas camaraderías, ¿no? Esa palabra no sé si existe, es como muy difícil en inglés, pero esa amistad y esa camaradería con otros y otras autoras de ciencia ficción, de fantasía. Yo estaba viendo el documental pensando en que quería ser su amigo, en que quería tomar el té con ella, que quería charlar, que quería que me contara sobre sus libros, aunque yo no hubiera leído ninguno, porque me dan pánico. Y también me apunté 800.000 libros de ella con una pinta maravillosa que quiero leer y no solo Terramar. Así que si queréis descubrir a Ursula K. Le Guin, ya la habéis descubierto, pero queréis saber más sobre ella, os recomiendo muchísimo este documental, que ya lleva un tiempo en Filmin, así que no creo que lo vayan a quitar, pero por si acaso yo os lo digo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios si os gustan los documentales literarios, si habéis visto alguno de estos documentales, si os llama la atención, recomendadme documentales que creáis que yo tenga que ver sobre esta temática. Y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Os mando muchos besos. ¡Agur!